estadounidense confirmó el lunes su decisión de aplicar aranceles del 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá y también subir al 20% las de China. Una escalada de aranceles estadounidenses que ha ejercido presión sobre China, sobre México y Canadá, y por supuesto llega el momento del análisis en ampliamente. Les explicábamos en el segmento anterior lo que era un arancel y cómo Estados Unidos está usando estos impuestos como un arma política para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Vamos a hacer el análisis entonces con Leonardo Soto, él es economista y nos acompaña en el estudio ampliamente para ayudarnos a entender todo este tema del asunto de la política arancelaria de Donald Trump. Bienvenido al estudio ampliamente. Gracias, Natacha, un placer. Fíjate, Donald Trump, como personaje emblemático, ha tenido este discurso de la política arancelaria desde que él inició en su primer periodo. Una política arancelaria a nivel económico, estructuralmente hablando, no se puede desarrollar en un periodo de 4 años. Su plan era a 8 años, pero obviamente su aspiración se vio interrumpida una vez que entra Joe Biden a la presidencia y desajustó todo el plan que él tenía a 8 años. Inclusive un poco más porque estaban pensando en un sucesor republicano que continuara estos primeros pasos que le estaba dando. Ahora, hacerlo en este momento, en las condiciones actuales del mundo, luego de haber salido del efecto de la pandemia COVID-19 2020, 21, 22, que aún seguimos viendo las consecuencias, por lo menos de comunicación logística, que está en las cadenas logísticas de distribución, y el peso que actualmente tiene el comercio internacional para el fortalecimiento de la cadena de consumo a nivel internacional. Trump, en su visualización de un Estados Unidos mucho más sólido, impone estos impuestos a los productos importados, que es básicamente un proceso de sustitución de importaciones, que no es nuevo, inició en los 70, se fortaleció en los 80, ha tenido grandes fracasos históricos en muchos países. En Estados Unidos, un país con una brecha fiscal tan amplia, con un país ampliamente endeudado, que además depende profundamente de los mercados de capitales que se ven afectados una vez que Trump anuncia esta política arancelaria, además de sus principales socios, que son México y Canadá, algunos de sus principales proveedores de productos muy elementales, materias primas, algunos productos semiprocesados. Obviamente genera un conflicto importante entre estos países que se benefician del comercio bilateral y multilateral y Estados Unidos como receptor de estas mercancías. Además, que aquí es donde viene la cruel ironía del asunto, ¿no? Porque yo promuevo una política arancelaria, disminuir las importaciones para Estados Unidos y aumentar su producción interna. Pero resulta que tal vez un 30-35% de la mano de obra que puede trabajar en las fábricas estadounidenses, hoy actualmente en funcionamiento, algunas posiblemente se vayan a potenciar a través de esta política de sustitución de importaciones, es mano de obra migrante. Y actualmente Trump tiene el conflicto con esta limpieza, entre comillas, así lo han llamado algunos analistas, de sus fronteras, el cerrar las fronteras, las deportaciones masivas. Entonces, es una mezcla bien particular de Trump, de su carácter, inclusive de su esencia impredecible. Porque una de las particularidades que tiene Trump es que es impredecible. Anuncia los aranceles, los retrasa un mes. En el caso de los aranceles impuestos a los automóviles y similares, está en negociaciones con China para ver si realmente es un 20% o se disminuye. Actualmente está estableciendo relaciones muy cercanas con Putin en Rusia para el tema de los recursos disponibles en Ucrania. Se ha sentado con Zelensky para promover una especie de paz o acuerdo con Rusia para esta negociación de los recursos naturales de Ucrania. Entonces, tiene muchas cosas encima. Y hacerlas todas al mismo tiempo implica lo que hoy está ocurriendo en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la Corte Suprema ya está comenzando a limitar buena parte de las decisiones ejecutivas que él está tomando, como los recursos, más de 2.000 millones de dólares que fueron bloqueados inicialmente para las ayudas a través de las organizaciones multilaterales desde Estados Unidos. Entonces, aranceles de Estados Unidos para sus principales socios es una jugada arriesgada que Trump está implementando como esa política de fortalecimiento interno, pero que más allá de generar resultados durante 4 años de gestión, puede causar distorsiones importantes en los mercados de capitales internacionalmente hablando. Fíjate, Leonardo, esta avalancha o avanzada arancelaria comenzó con una amenaza muy directa a Colombia por el asunto de los migrantes relacionado además con los impuestos, que pareciera que este asunto de los aranceles es utilizado como un arma política. Vemos cómo la amenaza de Trump a Colombia hizo que el presidente Gustavo Petro aceptara en los términos de Estados Unidos el regreso de migrantes a Colombia. Entonces, ¿puede una medida económica en un mundo con tanta interdependencia, en un mundo globalizado, utilizarse como un arma política para influenciar en las distintas regiones del mundo? Esta dualidad entre el asunto económico y el asunto político y lo que pareciera ser una carta de Donald Trump para tener influencia en el mundo desde el punto de vista político, ¿cómo puede entenderse? Puede y se hace. Los países, las grandes potencias del mundo que demandan muchos bienes y servicios, utilizan el hecho de que o te compro menos o
o te apegas a lo que yo necesito como país, geopolíticamente hablando, o te compro menos, o reduzco la relación, o establezco condiciones que no te favorecen. Y no solamente lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Rusia, inclusive con el tema del gas, cuando inicia la guerra en Ucrania, y cómo se vio afectado Francia, buena parte de Europa del Este, con relación a esta relación tensa que se generó cuando inició el conflicto en Ucrania. Es decir, las grandes potencias utilizan el tema económico, energético, de recursos naturales, de relaciones, de movimiento de capitales, inclusive de la disposición clave de monedas que circulan ampliamente por el mundo, como una carta de coerción, de mediación, de establecer ciertas condiciones en un tablero geopolítico que muchos sabemos pues, que se mueve en función de quién tiene más o quién tiene menos poder. Y las potencias en el mundo siguen siendo las mismas. Sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo China, sigue siendo Rusia. Que hay un cambio relativo de la polaridad en el tema de quién domina la mayor parte del mundo o no, con el juego económico fundamentalmente, que tiene que ver con la producción de distintos bienes y servicios, que tiene que ver con la tasa de empleo mundial, que tiene que ver con los movimientos de los grandes capitales, que tiene que ver con los propietarios de los grandes bancos, los bancos más poderosos. Obviamente, quien está marcando la pauta actualmente es el eje, digamos, no alineado, es decir, China, Rusia, los países considerados no alineados, fueron los que tomaron una gran delantera, y Trump en su discurso, en su forma de hacer política, siempre criticó a Biden por su sentido muy ligero, muy suave, muy lento. Él es un hombre, desde mi punto de vista, que le gusta el poder, que quiere ejercer el poder y que quiere que Estados Unidos siga teniendo el poder que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo después de que cayó la Unión Soviética y que tuvo durante mucho tiempo en el mundo, que fue representativo. Ahora, lo va a lograr en este contexto tan complejo. Mira, diplomáticamente hablando, pese a su postura sólida desde el punto de vista de carácter de Trump, el que se haya acercado a Putin y esté negociando una paz relativa o algún tipo de mediación para el cese del conflicto bélico, y es significativo porque fue algo que no ocurrió en el gobierno de su predecesor Joe Biden. Además de que él, desde el punto de vista empresarial y económico, posiblemente considere que los países se mueven más con poder desde el punto de vista económico que desde el punto de vista bélico. Entonces creo que por ahí es donde él está moviendo buena parte de las cartas que tiene a disposición, y todos los países, repito, que tienen poder, ejercen el poder utilizando recursos naturales y elementos económicos para el control. Y uno de los elementos fundamentales en la política exterior de Estados Unidos es precisamente esta relación con China, ¿no? Y lo que busca Donald Trump, que es frenar el acelerado crecimiento que ha tenido China en las décadas recientes. Leonardo, vamos a hacer una pausa para dejar a China en el segundo segmento, porque es importante y es una relación mucho más compleja quizás que con México y Canadá, socios naturales de Estados Unidos, y analizar, por supuesto, también el impacto de estas medidas arancelarias o de este inicio de lo que pudiese ser una guerra comercial, no solamente con China, porque también está metido Europa, para la economía global. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación con Leonardo Soto. Él es economista y nos está explicando y ayudando a entender todo este asunto de los aranceles de Trump. Allí lo ven, la palabra favorita de él, no dicho por mí, sino que lo dijo cuando comenzó precisamente su segunda administración. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso analizamos la cuestión con China. Responder, y también ha anunciado aranceles entre el 10 y el 15% en ciertos productos estadounidenses, y la respuesta del representante de la política exterior china ha sido contundente. Han dicho los chinos que lucharán hasta el final, independientemente si la guerra es o no es comercial. Parte de la respuesta que ha adelantado China con respecto a esta avanzada arancelaria que ha tenido Donald Trump, inició con este asunto del 25% para México y Canadá, Leonardo, que sigue conmigo en el estudio, Leonardo Soto, economista, y ahora también el asunto con China, que es mucho más complejo por la interdependencia que hay entre ambas economías, las dos grandes potencias del mundo, las dos grandes potencias económicas, la relación que hay entre ambos y de qué manera puede impactar, ¿no?, estos aranceles o esta política arancelaria de Trump, no solamente en China, sino en la economía a nivel global. Si pensar en detener a China geopolítica y geoeconómicamente hablando, yo lo veo como una pretensión ingenua de inicio. No estoy diciendo con esto que Donald Trump sea ingenuo, pero hay mucho que analizar internamente en cada país como potencia económica, como bien lo dijiste. China es un país estructuralmente muy organizado en el propósito que tienen. Uno, primero por la magnitud sociodemográfica que tienen, uno de los países más poblados del mundo. Necesitan estar en producción constante, en movimiento de dinero y de capitales para poder mantener esa complejidad social. Pero también es un país que estructuralmente y políticamente, por la línea de mando que tiene y la línea económica, están enfocados en producir
y exportar. Ese es su fin principal. Y para ello adecúan todos los elementos logísticos, estructurales, legales, de relaciones internacionales que le permitan cumplir con ese propósito, de forma positiva o negativa, por las buenas o por las malas, pero así es como funciona la estructura china. Ahora, Estados Unidos, en su participación como proveedor del mundo, ahí entra en un conflicto y una contradicción interna, porque Estados Unidos es un país, pudiese considerarse un país, presuntamente, muy desordenado internamente. Actualmente Trump, de hecho, está experimentando una oposición bien férrea en varias de las políticas que está implementando, inclusive en su reciente participación en el Congreso, la oposición silenciosa, no tanto como él esperaba, que tuvo de parte de los demócratas. Entonces, ¿qué pasa? Entre todos los problemas políticos internos que tiene Estados Unidos, el tema migratorio, el tema de seguridad, el tema de que el estadounidense siente que no hay un rumbo claro con la política de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 4 años antes del inicio del gobierno de Donald Trump, y todo lo que está ocurriendo, más este movimiento de conflicto político internamente, puede retrasar esa pretensión de Trump de ir directamente contra un país que tiene décadas organizado, siendo técnicamente el gran proveedor del mundo, porque China es el gran proveedor del mundo. Hacia algunas zonas más que otras, pero China es prácticamente el principal proveedor de productos terminados, por ejemplo, para toda América Latina e inclusive para toda Hispanoamérica. Entonces es importante entender que si bien esto puede generar un impasse importante entre estas dos potencias, el que Estados Unidos vaya a tener un barrido trascendental sobre el posicionamiento que hoy tiene China en apenas 4 años de mandato, yo no es que lo vea imposible, pero sí lo veo difícil de principio. Ahora, un tema de guerra arancelaria entre estas dos grandes potencias, ¿a quién beneficia realmente? Vamos a tener un movimiento inflacionario, o pudiésemos tener un movimiento inflacionario a nivel mundial, precisamente por estos incrementos de una parte y la otra. Cada una de las partes va a tener que buscar nuevos espacios comerciales para colocar esa mercancía cesante que tal vez ya no se va a vender en ese destino, caso Estados Unidos, caso China. Es decir, el movimiento comercial puede, uno, afectar a los grandes, afectar a los medianos, irónicamente pudiese beneficiar a los pequeños, pero los grandes capitales, que son los que financian las grandes empresas, corporaciones, este movimiento de capitales, como la Bolsa de Valores de Nueva York, la de Tokio, la de Europa, puede tambalearse de manera significativa y esto pudiese desajustar el financiamiento de estas grandes corporaciones. Leonardo, ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo y a manera de conclusión, ¿hasta dónde puede llegar Donald Trump con este asunto de la política arancelaria, utilizar los aranceles como un arma política? Hasta que las bolsas de valores lleguen a desplomarse a un punto de desconfianza tal que no hayan transacciones, por lo menos no con la agilidad que estamos acostumbrados a ver, que los financiamientos de las grandes industrias y corporaciones se vean significativamente afectados, que el movimiento de dinero en compra y venta de divisas, de títulos, de papeles comerciales, de documentos de deuda, no sean tan ágiles y se muevan tanto, que de hecho ese es el gran afluente de la solidez financiera que promueve Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, Donald Trump debe ser consciente de que en algún punto tiene que ser un poco más flexible, tiene que llegar a una mesa de negociación, y aquí es donde viene la otra cara de la moneda. Aprieta, aprieta y aprieta el punto arancelario hasta que el que se está viendo afectado dice quiero negociar y comienza a establecer relaciones más favorables hacia Estados Unidos que hacia aquel que está recibiendo el arancel. Es un tema de presión, como bien lo dijiste en principio, el punto geopolítico, pero que se traslada a lo geoeconómico y que afecta definitivamente al que tiene menor poder y participación y que beneficia a los que tienen mayor poder y participación. E iremos viendo cómo se va desarrollando esta estrategia de Donald Trump, porque lo cierto es que apenas está comenzando su segunda administración. Tiene escasamente, oficialmente, un mes prácticamente frente a la primera potencia del mundo, todavía primera potencia del mundo, aunque ciertamente, como ya nos comentaba Leonardo, el sistema internacional está cambiando. Hay un nuevo ordenamiento internacional donde vemos cómo otras potencias también están disputando esa hegemonía a Estados Unidos, sobre todo desde el punto de vista económico. Vemos otras regiones como la región de Asia-Pacífica, donde China es, por supuesto, el gran gigante en esta región, que también están compitiendo fuertemente en el escenario internacional. Leonardo, yo te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde y sobre todo por ayudarnos a entender con tu perspectiva y tu análisis tan completo qué es todo este asunto de los aranceles que seguirá seguramente dando de qué hablar. Totalmente. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar acá. Gracias a ti. Ahí veían, amigos, a Leonardo Soto, escuchaban su análisis, economista. Él nos explicaba
y nos ayudaba a entender qué es este asunto de esta política arancelaria de Donald Trump, política arancelaria y comercial que ha utilizado como una herramienta política aparentemente para hacer cumplir sus intereses y su agenda política y la política exterior de Estados Unidos en el resto del mundo. Le recordamos que si usted quiere seguir en consonancia con todos estos temas internacionales, puede en nuestro canal de YouTube buscar otras ediciones donde hablamos de política estadounidense, donde hablamos un poco de la agenda de Donald Trump, no solamente a nivel interno, sino también en política internacional. Allí usted pone ampliamente y están todos los programas para que usted pueda estar al día con todos los asuntos de la política internacional. Como siempre, ha sido un placer. Feliz tarde para todos.